A mí en ese sentido, si vamos a ir por un régimen presidencial, me gusta el sistema uninominal para elegir a los representantes del Parlamento, por ejemplo, ¿ya? Que puede ser una forma que se hace en Inglaterra, es así. ¿Y eso qué hace? Que los que son representantes del pueblo tienen que apuntar a salir electos con la mayoría absoluta o un piso mínimo de 40%, y eso al tiro hace que las personas busquen la mayoría y el centro para ir a ser elegidos como candidatos y no busquen la polarización y el nicho, como es en un sistema proporcional, que puede funcionar muy bien en un sistema parlamentario, pero jamás en un sistema presidencial. Creo que es fundamental el sistema político, como les decía, los derechos, por supuesto, humanos, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Creo que es importante también abordar los desafíos del siglo XXI, que son sumamente complejos porque no son desafíos locales como eran los desafíos del siglo XX o del siglo XIX, sino que son desafíos globales. Y no tenemos las herramientas jurídicas para poder abordar estos temas, como tiene que ver la migración, como tiene que ver, por ejemplo, con el cambio climático, como tiene que ver con la propiedad de datos, por ejemplo, o con el acceso a la Internet, etcétera, etcétera. Creo que también son debates que vamos a tener. 10 minutos, Silvia. Ya. Y, por último, quiero defender acá en la Constitución que la provisión no quede restringida ni escrita en la Constitución, sino que sea un tema de deliberación política, donde las mayorías puedan expresarse. No sé si ustedes han visto, pero en la izquierda por lo general están diciendo que no puede haber lucro en salud, no puede haber lucro en educación, no puede haber lucro, y que quede eso en la Constitución. En ninguna Constitución del mundo que yo haya leído está la prohibición al lucro en salud, por ejemplo. Y resulta que países como Noruega, Dinamarca, Holanda, Australia tienen lucro en los hospitales, incluso en Holanda prácticamente todos los hospitales son privados. En fin, creo que es importante defender estos principios de la provisión mixta y también un nuevo trato con la naturaleza. Eso es como a grandes rasgos. Gracias, Silvia. Y bueno, pasamos a la parte donde hacemos las preguntas cruzadas. Silvia, si quieres parte tú a Francisco. ¿Cierto? Pero sí creo que hay que hacer, desde el punto de vista de separar la labor de seguridad pública de la labor de cabeza política a nivel ministerial del gobierno. Efectivamente, yo creo que vamos a poder hacer un análisis muy profundo, algunas normas respecto de la responsabilidad que le cabe al Estado debiera aparecer no como una especie de contraprestación, ¿no es cierto?, porque es absolutamente imposible, pero sí respecto a, y en esto estoy de acuerdo con un grupo de constituyentes que está proponiendo un estatuto de protección de la ciudadanía frente al Estado. Algo de eso yo creo que se puede encaminar por ahí sin perjuicio de que la labor policial y sobre todo de poder atajar a las bandas que hoy día están ocupando gran parte de las poblaciones de nuestro país es un tema absolutamente multisectorial y que vamos a tener que rediseñar muchas políticas públicas en lo inmediato. Así que... Y un derecho, en términos jurídicos, es cuando tú tienes una tutela sobre algo. Y tú tienes una tutela sobre algo cuando tú eres capaz, ¿verdad?, de ir a reclamarla en tu Tribunal de Justicia, y el Tribunal de Justicia te resguarda ese derecho y te lo entrega, ¿verdad? Está protegido ese derecho y tú lo puedes exigir. Eso es tener un derecho. Cuando tú, en la Constitución dice, tú tienes un derecho, pero no puedes exigírselo a nadie, en realidad no tienes un derecho, ¿ya? Es como una aspiración, tal vez una meta, un fin, una finalidad, pero no es un derecho. Y en la Constitución tenemos el artículo 19, todos los derechos, pero el artículo 20 es súper importante, porque el artículo 20 le da tutela a algunos derechos y a los otros los deja sin tutela. Y eso el Tribunal Constitucional lo ha interpretado justamente como que los derechos que tienen tutela tienen las garantías judiciales y realmente entrega esa tutela judicial, y los otros, por lo tanto, no las tendrían. Y por lo tanto no serían en estricto rigor derechos. Ahora, ¿qué ha pasado cuando uno mira la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Es que efectivamente, en el derecho a la salud, por ejemplo, se han entregado ciertas prestaciones que no están cubiertas por el auge o por las políticas públicas, pero se las han entregado con estos recursos de protección. Pero esos recursos de protección no hacen hincapié en el derecho a la salud, sino que hacen hincapié en el derecho a la vida, que es un principio básico en la Constitución, que está prácticamente en el primer artículo, y es ahí a donde van los jueces, ¿verdad? Y esa práctica que se ha utilizado en Chile, también se ve que está en práctica en otros países del mundo, incluso desarrollados, como en Canadá, por ejemplo. En Canadá,
por el principio de no discriminación. Una persona que era sordomudo exigió que en todos los hospitales de Canadá hubieran traductores con señales para los sordomudos, porque de lo contrario era un acceso discriminatorio, y el principio de no discriminación está en la Constitución. Y los jueces le dieron el punto, y hoy día todos los hospitales tienen entonces traductores de señas. Entonces, es una práctica que ha ido cada vez creciendo más en el mundo, pero con todo es distinto eso, ¿verdad? Es decir, reclamar un derecho porque está en un principio que no es el derecho social, sino que es un derecho civil, un derecho humano, ¿ya? O un derecho político, y no necesariamente un derecho social. Eso es una tendencia que se está observando y que ha sucedido en Chile, ¿verdad? Yo creo que como sociedad hemos ido avanzando, no solamente en el trato con personas más humildes o que trabajan para uno, sino que también en el trato con los homosexuales, por ejemplo, en el trato entre hombres y mujeres, cómo se reparten las tareas domésticas, en fin, en un montón de temas hemos ido cambiando como sociedad, pero creo que todavía nos falta mucho, mucho. Y creo que lo que pasó en el estallido social, no tengo la bola de cristal, creo que es un tema sumamente complejo de lo que pasó, creo que tiene muchos niveles, pero una de las cosas que la gente más reclamaba no era necesariamente las desigualdades materiales, sino el trato discriminatorio que las personas tienen. Yo creo que eso es un tema que todavía tenemos y que nos cuesta verlo, ¿ya? Y lo digo porque yo después de Alemania pude ver muchas cosas que no veía, y todavía sigo viendo cosas que no puedo creer que sigan ocurriendo. A ver, ¿qué diría yo? Lo siguiente, que yo creo que va a ser un temazo dentro de la Convención Constitucional, la exigibilidad de los derechos sociales, porque hoy día, tal como lo señalaba Silvia, efectivamente no todos los derechos están garantizados de manera tutelar a través de la presentación de un recurso de protección, que se interpone, ¿no es cierto?, de una manera bastante fácil, no se requiere el patrocinio de un abogado, se puede hacer, dice el autoacordado de la Corte Suprema, a través de telex o fax, ¿no es cierto?, está un poquito atrasado ya en las tecnologías modernas, hoy día también obviamente por email. Entonces, en el fondo, yo lo que veo es que hay un sector político que claramente va a exigir que cualquier derecho que salga establecido en la Constitución genere inmediatamente alguna prestación del Estado hacia la ciudadanía, exigible por vía tutelar judicial, ¿no es cierto? Y ahí va a ser bien interesante porque vamos a caer finalmente en la discusión de qué es lo que es capaz un Estado de asegurar desde el punto de vista de las prestaciones y también respecto a aquellos derechos que pueden ser un poquito más difusos, ¿ah? Porque el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ok, yo entiendo que respecto a alguna situación medioambiental compleja y grave, perfectamente puede aplicarse, ¿no es cierto?, y generar las defensas correspondientes, pero hay otras situaciones que realmente hacen muy difícil. Llámese, si yo vivo en el Valle de Santiago, respecto a los niveles de contaminación en un invierno complejo, ¿ah? Hay una pregunta de Patricio Valenzuela, es, ¿cómo lo mencionaron? Hay una pérdida de la amistad cívica, ¿ya? Los dos lo mencionaron. ¿Cómo ven ese desafío partiendo por construir los 2/3 de los constituyentes en un gran acuerdo? Y lo que yo he visto últimamente, yo creo que esto ya desde el primer gobierno de Piñera, pero acentuándose cada vez más, es que no hay un aprecio por la democracia en ciertos sectores. Y por supuesto, la democracia tiene costo. La democracia, por lo general, se avanza lento. En la democracia, por lo general, uno no queda contento porque llegas a acuerdo y tienes que ceder en cosas que te son importantes, y por lo tanto que hay 50% contento y 50% muy descontento, y vas generando frustraciones, pero vas avanzando pasito a pasito. Pero lo que a mí me gustaría preguntarle a las personas que miran en menos la democracia es, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Porque la alternativa es la dictadura, la alternativa es la violencia, es la guerra, es matarnos unos con otros y que gane el más fuerte. Esa es la alternativa, esa es la verdadera alternativa de la democracia. Nadie está viendo esa alternativa, o quizás la están viendo y la prefieren, lo que me parece aún más grave, pero creo que es sumamente complejo no ver esa otra alternativa, porque si la vemos y sabemos que ese es el otro camino, tenemos que, ¿cómo no vamos a estar todos de acuerdo de que tiene que resultar esto y poner todo de nuestra parte? Yo creo que hay que hacer un tremendo esfuerzo para convencer
a esa centroizquierda democrática que ha habido en Chile y que gobernó 30 años y gobernó exitosamente 30 años, ¿ya? Creo que hay que hacer un esfuerzo enorme y solo espero que los extremos que polarizan el sistema saquen menos de ese tercio para que puedan ser minoría y no presionen y no tensionen a los que van a escribir esta constitución, pero creo que no está en absoluto ganado ese 2/3. Alexei, tu consulta. Bueno, tengo una pregunta con respecto a lo que tú dijiste, la voy a leer, básicamente. Tú hablaste de que se había perdido el diálogo cívico y, bueno, acabas de dar una... ¿Cómo podemos desde la Constitución asegurar un poco esta valorización del diálogo cívico para el consenso político? Porque hoy día, al parecer, nuestro sistema permite que se valorice el conflicto, la dialéctica, digamos. Y con eso se sustenta cualquiera, se para en la dialéctica y la hacen. Pero ¿cómo logramos que el consenso se valore y ese diálogo, como el que estamos teniendo hoy día, por ejemplo? Y lo otro es, ¿cuáles son los mecanismos constitucionales que favorecen a una cultura política que valore los resultados como efectivos, como lo que tú decías que sucedía en Alemania, por sobre las posturas ideológicas populistas que aparentemente rinden fruto en el momento electoral y con eso parece que bastara? Oye, con la misma línea, Alexei, pero desde la línea de si la importancia que podríamos reforzar el mito de ser chileno y de la historia chilena como va a mejorar la amistad cívica y la armonía social. O sea, mi pregunta es si tú compartes el diagnóstico que se ha ido perdiendo en la educación, sobre todo básica, escolar, el hablar de la historia de Chile y la ceremonia y los ritos, digamos, y que creo que eso podría ser una herramienta que podríamos incorporar para mejorar nuestra amistad cívica, que se ha ido deteriorando en grupos cada vez más dispersos. Creo que la amistad cívica se puede mejorar con la educación, pero eso no lo hace la Constitución, eso lo hace el currículum, eso lo hace la formación de profesores. Por ejemplo, en Australia tienen las mesas de diálogo. Todos los niños desde prekinder, cuando tienen un conflicto, se sientan en una mesa de diálogo, todos los niños los rodean y ellos exponen, cada uno va reflexionando, los otros niños van comentando y luego los niños tienen que llegar a un resultado y a una solución. Y ellos se ponen su autocastigo. Y esa práctica la tienen desde los 3 años hasta los 18. Entonces, el diálogo es la forma para resolver los conflictos adentro de la sala de clase. Y cuando tú tienes 14 años de práctica de resolver conflictos dentro de la sala en el colegio, cuando sales del colegio ya tienes incorporado cómo se resuelven los conflictos. Yo creo que eso sería extraordinario hacerlo. Pero para eso necesitamos buenos profesores que sepan implementarlo, ¿ya? Y cuando el profesor tenga un conflicto con el alumno, también entra a una mesa de diálogo. Y no, yo soy profesor y te castigo, o te tiro un garabato, o qué sé yo, ¿verdad? También se hace una mesa de diálogo con el rector, con los papás, con los directores. Pero es una cultura que hay que cambiar. Entonces, difícil pregunta. Creo que eligiendo mejor a nuestros representantes, fortaleciendo mejor a los partidos políticos, la educación es clave en los colegios, de fortalecer estas mesas de diálogo como manera de resolver los conflictos al interior de las escuelas, es importante. Y después los medios de comunicación. Los medios de comunicación han jugado un rol importantísimo en la polarización, exacerbando el conflicto. Fíjate que en los colegios, cuando se abrieron los colegios con la pandemia, abrieron más de 1000 colegios. Prácticamente en ninguno hubo brotes de COVID, en ninguno prácticamente. Pero hubieron 2 casos. Esos 2 casos son los que salieron en la televisión. Siempre buscando el conflicto para poder resaltar. Y yo creo que eso nos ha hecho un enorme daño. Y respecto de la historia de Chile, sí, yo creo que claramente entender mejor nuestro pasado, entender mejor nuestros pueblos originarios, la historia desde distintas perspectivas, sin duda nos haría compartir, digamos, una herencia cultural, que es importante, también entender de dónde venimos, entender nuestros procesos, lo que estamos viviendo hoy día, tiene mucho que ver también con lo que pasó hace 30, 20 años atrás, y por lo tanto, en la medida que uno haya visto esos procesos y los comprenda, tiene, no te voy a decir que mejores posibilidades de resolverlo, pero al menos una visión más amplia, un horizonte más amplio para poder entender los fenómenos.